Doctora, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por esta oportunidad que nos dan para poder seguir platicando acerca de este tema que es bien interesante y que, como referí en la sesión anterior, pues ha significado una serie de inquietudes dentro de la abogacía postulante y de la judicatura para saber de qué manera estaremos aplicando las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que están contenidas de los artículos 445 al 455 bajo la denominación de designación extraordinaria de apoyos. Esto es importante que tengamos en consideración que esta designación extraordinaria de apoyos obedece a una causa muy particular y muy específica, que cuando la persona mayor de edad no sea posible que podamos conocer su voluntad pese a los esfuerzos pertinentes, suficientes, adecuados, exhaustivos que se puedan hacer para identificar esa voluntad, no es posible, y entonces sí existe la necesidad de que la persona juzgadora intervenga extraordinariamente, de forma extraordinaria, para designar un apoyo que, bueno, prácticamente, aquí donde se genera un poquito de duda, prácticamente va a significar una dinámica, una actividad muy parecida a la del tutor, pero sobre una base distinta, ya no con los mismos, las mismas características del procedimiento de interdicción. Sin embargo, el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares solo nos dispone una designación de apoyos extraordinaria a través de un procedimiento jurisdiccional. Nada nos dice con relación a la designación de apoyos ordinarios. Y es que en ese sentido, lo veremos en la tercera sesión, los apoyos pueden ser de muy diferentes formas. Puede haber apoyos en el desplazamiento, en la movilidad, puede haber apoyos en la accesibilidad, en la comunicación y también apoyos particulares para la toma de decisiones. Ese último caso es el que prevé el Código Nacional cuando se trata de personas para las que de plano no fue posible identificar cuál ha sido su voluntad. Y cuando no ocurren esos casos, entonces el código nos dice que serán los códigos civiles de los estados los que establecerán los sistemas de apoyo. No me quiero meter mucho porque justamente será la tercera sesión la que nos identifique en qué consisten los apoyos, los tipos de apoyos, etcétera. En este caso, para el día de hoy, estaremos platicando de esta transición entre la interdicción y el sistema de apoyos. Como vimos en la sesión anterior, era importante identificar conceptos básicos como el de discapacidad, persona con discapacidad, la manera en cómo el Estado y la sociedad en general han enfrentado el fenómeno de la discapacidad, sobre todo de un aspecto jurídico. Y hablábamos de tres modelos de discapacidad. Hablamos del modelo médico, del modelo de prescindencia en sus dos vertientes, eugenésico y de marginación, el modelo médico rehabilitador, y aterrizamos con el modelo social y que unido a este modelo general de derechos humanos desde el ámbito jurídico, inspiran a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que también hicimos referencia acerca de sus principios, principales derechos y sobre todo el contenido, al menos de los tres primeros párrafos del artículo 12 de la Convención, reconocimiento de la personalidad jurídica, capacidad jurídica plena y estas formas estos criterios por los que se ha restringido la capacidad. Ahora, lo que estamos superando es el modelo médico rehabilitador, que como platicamos con el Código francés de 1804, se establece el procedimiento de interdicción. Pese a la evolución de los modelos,
porque entendemos que en este devenir histórico los modelos se supone han sido superados, podemos darnos cuenta de que la vigencia de los modelos estaba condicionada al desarrollo de dos aspectos. Uno, la ciencia, y otro, el pensamiento. Dependiendo del pensamiento imperante en la sociedad, era la idea que se tenía acerca del origen de la discapacidad. Hablamos de pensamientos místicos, de un desarrollo pobre del racionalismo, hablamos de un justnaturalismo teológico que imperó a lo largo de toda la Edad Media y que en cierta manera es la génesis de la doctrina de los derechos humanos, de todo el desarrollo de los derechos humanos, y también implicó o significó una influencia fuerte, muy importante, para que de la idea de la marginación, de la idea de la eliminación, pasáramos a la idea de la necesidad de rehabilitación, porque bajo la idea de que todos somos hijos de Dios, pues el hablar de eliminar a las personas con discapacidad, de relegarlas, no era acorde con la idea del cristianismo, del amor fraterno, de la unidad como hermanos. Y con el justnaturalismo racional, racionalista, en donde empezamos a tener al ser humano como principio y fin, al Marx, independientemente de que se siga con la idea religiosa y de la deidad, empezamos a pensar en que el ser humano y su capacidad de razonar y de crear es el que va a determinar el desarrollo de la sociedad, y vimos que empezaban a generarse las ciencias, los primeros visos del desarrollo de ciencias, entre ellas la medicina, la psiquiatría. Entonces, decíamos que esta evolución de los modelos respondía a dos aspectos, que eran la ciencia y el pensamiento. Pero aun y cuando supongamos que estos modelos, el de prescindencia y el médico rehabilitador, han sido superados, lo cierto es que, pues dependiendo del nivel de desarrollo social y justamente el acceso al conocimiento y a la ciencia, podemos entender que, al menos en México, todavía vemos la vigencia en diferentes lugares o zonas de los dos modelos. Si nosotros pensamos en cómo es la vida de las personas con discapacidad en lugares donde la marginación, la falta de desarrollo social, económico, todavía son muy marcados, en donde en algunos sectores, y con esto no estoy echando la culpa a la religión, pero en donde hay algunos sectores en donde todavía prevalecen el pensamiento mágico, místico, sobre todo cuando hablamos de comunidades indígenas, afrodescendientes, pues encontramos que el modelo de prescindencia, por ejemplo, tal vez no en su forma eugenésica, pero sí en el de marginación es imperante. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas con discapacidad, sobre todo psicosocial, que sufren algún tipo de paranoia, de esquizofrenia, que pueden ser violentas y que no reciben ningún tipo de tratamiento, no reciben ningún tipo de medicación, de cuidado, y que las familias, justamente ante esa ignorancia, esa falta de recursos, de accesos a servicios médicos públicos, a servicios psiquiátricos, psicológicos, lo que hace es encadenar al joven, a la niña, a la persona adulta, las encadena a sus camas, las encierran en sus recámaras y solamente les dan una subsistencia mínima, ¿no? Alimentos, algo de aseo, vestido y nada más. Son personas que nunca salen a la calle, son personas que desde luego no son escuchadas, no son sometidas a algún tipo de tratamiento médico para el control de los efectos de sus enfermedades, y entonces viven en una marginación total y absoluta.
Y por otro lado, también dependiendo de ese desarrollo social y económico, científico, vemos sobre todo en pueblos, en comunidades rurales, que existe un alto grado de marginación y de consideración a las personas con discapacidad desde un punto de vista de enfermedad y de desadaptación, ¿no? Ese modelo médico rehabilitador donde decimos, es que esta persona no es como todos nosotros, es anormal, es rara, y por lo tanto, pues hay que ver la manera de rehabilitarla, ¿no? Y se asumen conductas incluso condescendientes, conductas de menosprecio, de una visión en donde la persona con discapacidad tiene una menor valía, ¿no? Tratados muchas veces como niños, y valga la expresión, es que este es el trato que se les da como personas que no entienden, personas tontas, personas que son menospreciadas y por lo tanto no alcanzan a vivir con el ejercicio de sus derechos al máximo, ¿no? De tal manera que entonces vemos aquí los dos modelos, modelo de presidencia, modelo rehabilitador, todavía imperantes en México. Y de hecho, estamos hablando de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor en México en mayo del 2008, el 3 de mayo del 2008. Y sin embargo, no es hasta el 2023 que se publica el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tenemos en sus artículos transitorios una disposición en el sentido de que quedan derogados todos los procedimientos de interdicción. Y si bien es cierto, los primeros pronunciamientos de la Corte, a los que haré referencia más adelante, se dieron a partir del año 2013, también es cierto que la autoridad judicial no se actualizó. Debemos ser francos. Todavía hasta hace muy poco tiempo, y si me apuran igual y todavía hoy, existen personas juzgadoras que siguen declarando los procedimientos de interdicción y con la implicación de declarar la incapacidad jurídica de una persona con discapacidad. Eso significa que hemos estado violando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde hace 18 años, ¿no? Así que tenemos que entender la necesidad de mutar, no porque lo disponga el código en su transitorio, sino porque debemos de comprenderlo y nosotros asimilar esta nueva dinámica del modelo social y de derechos humanos. ¿Qué es la interdicción? ¿Por qué tenemos entonces que dejar atrás la interdicción? Palabras más, palabras menos, la interdicción es una situación jurídica en la que se coloca una persona que está de manera total o parcial privada del goce, del goce y del ejercicio de sus derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo dispone la ley o porque así lo ha dispuesto la autoridad judicial a través de una resolución. Entonces, a través de la interdicción, la persona es colocada en una situación jurídica de privación de su capacidad o de restricción de su capacidad. Y para ese caso en el que a la persona se le coloca en una situación de interdicción, el Estado, pensando en una idea del interés superior, de protección del interés superior de la persona con discapacidad, la coloca bajo el cuidado no de una institución del Estado, porque no le alcanza al Estado, sino bajo el cuidado de una persona tercera, generalmente de su familia, que es la que se va a encargar de representarla jurídicamente ante el propio Estado y ante terceros. De tal manera que se crea la figura de la tutela, ¿no? ¿Y cuál es el objeto de la tutela? Pues la guarda, el cuidado de la persona interdictada y la administración de los bienes, ¿no? No está sujeta a patria potestad la persona interdictada, pero tiene una incapacidad, hasta hace poco tiempo, considerada una incapacidad jurídica, no una incapacidad legal.
Sabemos que los ordenamientos, y seguramente será la tendencia en la armonización, seguirán reconociendo una incapacidad de carácter natural, es decir, la que se identifica con las personas menores de edad, niñas, niños y adolescentes. Sabemos que la propia Convención de los Derechos del Niño prevé la idea de niñez de los 0 a partir del nacimiento y hasta antes de cumplir los 18 años. Cumplidos los 18 años, entonces ya se le reconoce como una persona adulta. A través de las observaciones que ha hecho el Comité de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esa niñez, ese concepto general de niñez desde el nacimiento hasta hasta antes de los 18 años, se ha dividido en 2 etapas, la niñez como tal y la adolescencia, generalmente comprendida entre los 12 años y los 17 años con 364 días, un día antes de cumplir la mayoría de edad. Entonces, esa etapa de la vida de una persona se entiende que tiene una incapacidad natural. Y ojo, que es tema de otra materia, desde luego, pero esa incapacidad natural está matizada, porque hoy uno de los 4 principios que inspiran a la Convención de los Derechos del Niño es el de la participación efectiva de la infancia. Y por lo tanto, en términos del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, la obligación de los estados de garantizar que en cada toma de decisión en la que estén inmersos derechos de niñas, niños o adolescentes, estos se les reconozca y se les respete el derecho a una expresión de su voluntad. Y esta facultad del infante de conocer su opinión debe ser respetada y debe de tomarse en consideración atendiendo a su capacidad de formarse un juicio propio sobre su entorno y las circunstancias que le rodean. Esto significa que no es lo mismo tomar en consideración o no será el mismo grado de toma de consideración cuando escuchamos a un infante de 4 o 5 años de edad que si escuchamos a uno de 10 o que si escuchamos a un adolescente de 16 años que prácticamente tiene formado ya su juicio, ¿no? La libertad de juicio. Entonces, aunque tienen incapacidad natural, eso no significa que no van a ser escuchados y que en un momento determinado el Estado, a través de sus instancias, en el caso que nos ocupa los órganos jurisdiccionales, deba de escucharlo y deba de tomar en cuenta su opinión, ¿no? Bueno, y por otro lado, lo que ya no van a reconocer los ordenamientos civiles será el concepto de incapacidad legal bajo la idea prevista en el propio artículo 445 de que todas las personas adultas, todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena, ¿no? Entonces, con ello implicaría la desaparición de la tutela. Bajo esa idea, debemos entonces entender que el sistema de interdicción implica aspectos que hasta el momento incluso siguen operando. Primero que nada, despoja a la persona de la capacidad jurídica, aunque se haya solicitado con el propósito de una única decisión, ¿no? ¿A qué me refiero? Generalmente, cuando se promueven estos procedimientos de interdicción, tiene que ver una necesidad específica de la persona con discapacidad o un obstáculo de la persona que la cuida para poder acceder a un beneficio, acceder a un derecho o poder seguir ejerciendo ese cuidado, ¿no? El ejemplo más claro es que el IMSS no me va a dar la pensión por incapacidad, ya de entrada ya tenemos un problema ahí en la denominación, la pensión por incapacidad porque no tengo una sentencia de una interdicción. O es que yo ya no puedo hacerme cargo de la manutención de la persona con discapacidad a la que yo estoy cuidando, soy su madre, estoy cuidando a mi hijo que tiene 40 años, 45 años, porque cayó en una discapacidad que le impide trabajar, pero mi hijo era propietario de 2, 3 terrenos y bueno, a lo mejor hace falta vender uno para poder seguir proveyendo porque yo puedo demostrar que el ingreso que yo obtengo es insuficiente o incluso que no cuento en este momento con ingresos. Entonces, se tramitan los procedimientos, o sea, han tramitado los procedimientos de interdicción cuando surge una necesidad de estas. Sin embargo, la resolución que recae al procedimiento de interdicción
no se ocupa solamente de esa toma de decisión, sino que cancela de manera absoluta la capacidad jurídica de la persona. Entonces, despoja a la persona de la capacidad jurídica, aunque solo sea con respecto a una única decisión, ¿no? Dos, el nombramiento, la interdicción implica el nombramiento de una persona sustituta que va a tomar las decisiones en nombre de la persona que tiene la discapacidad y que ha sido declarada en interdicción. El problema es que ese nombramiento puede hacerse aún en contra de su voluntad. Puede hacerse sin darle a conocer, sin tomar su opinión acerca del nombramiento o incluso en contra de su voluntad. Y generalmente asumen ese cargo las personas que han estado más cercanas a la persona con discapacidad para quien se solicita la interdicción, pero que no significa necesariamente que sea la persona más idónea o la persona que esté más preocupada o más dirigida en sus actividades a cuidar por la protección de los derechos o por garantizar los derechos de la persona con discapacidad. Y sobre todo, cuando justamente se designa en el procedimiento de interdicción a un tutor, las decisiones adoptadas por el tutor, por la persona que sustituye a la persona con discapacidad, se basan en lo que se considera el interés superior de la persona con discapacidad. Así como con el niño, incluso muchas veces mal entendida la idea del interés superior del niño, así el Estado creó este modelo de interdicción o este proceso de interdicción pensando que la persona tutora, quien ejerce la tutela, va a ejercer su cargo tomando decisiones en aras de hacer prevalecer el interés superior de la persona con discapacidad. Pero no hablamos de una niña o de un niño, hablamos de una persona adulta que a lo mejor incluso tuvo una vida previa sana o una vida previa sin discapacidad. Y entonces esa toma de decisión, considerando lo que el tutor cree que es lo correcto para la persona con discapacidad, está al margen de la voluntad o de las preferencias propias de la persona con discapacidad. Quien tiene derecho a tomar decisiones al margen, como les dije en la sesión anterior, al margen de si esas decisiones son buenas o son malas, si las consideramos correctas o incorrectas. Recuerdan que les dije los criterios, ¿no? Para negar la capacidad jurídica de las personas. Uno de los criterios se basa en el diagnóstico. Tiene una enfermedad, tiene una discapacidad, tiene un problema de carácter intelectual, psiquiátrico, etcétera, en automático interdicción, ¿no? Y otro de los criterios es el de, es que sí está tomando decisiones, pero no creemos que sus decisiones sean adecuadas. En donde se niega la capacidad sobre la base de que la toma de decisiones no es la correcta. Y vaya, pues todos tenemos derecho a tomar decisiones independientemente de si son correctas o incorrectas. ¿Cuántas personas, y perdónenme si les doy un rozón en este caso, cuántas personas, por ejemplo, tomaron la decisión de casarse, de celebrar un matrimonio, y después de algún tiempo se tuvieron que divorciar porque no fue la decisión acertada? ¿Qué hacemos? ¿Los interdictamos para que ya no se vuelvan a casar? Es decir, es que tomaste una mala decisión, no puedes estarte casando así a lo tonto. Entonces, mejor te designamos un tutor para que, atendiendo a tu interés superior, te busque una pareja ideal para que te puedas casar. Evidentemente suena absurdo. Bueno, también es absurdo que una persona con discapacidad, independientemente del tipo de discapacidad, y ojo, hablo de intelectual o psicosocial que tenga, es incorrecto que se tomen decisiones por ella cuando esa persona sí pueda tener la posibilidad de emitir su opinión y de manifestar su voluntad. Esto es importantísimo. Más allá de eso, hay que tomar en consideración que muchos procedimientos de interdicción se han tramitado a lo largo de la historia, incluso para personas que no tienen una discapacidad intelectual o psicosocial, sino para personas que tienen discapacidades de carácter motriz o sensorial. Personas que no pueden hablar, personas que no pueden ver, personas que no pueden escuchar o personas que no pueden desplazarse porque están en silla de ruedas, etcétera. Incluso para esas personas se ha llegado a tramitar procedimientos de interdicción
pese a que estas personas podrían sin ningún problema manifestar su voluntad, ¿no? Aquí el punto es una cuestión de comunicación, de conocimiento y comunicación. Conoce la consecuencia de la decisión que vas a asumir y conocida la decisión, comunica la decisión. Pero esto es algo que no se le permite a una persona que a lo mejor tiene una discapacidad del audio, sí, del audio y del habla, ¿no? Una persona tradicionalmente conocida como sordomuda. Y en cambio se le designaba un tutor, un procedimiento de interdicción, pese a que esta persona correctamente informada pudiera a través de algún sistema, no solamente el del habla, manifestar su voluntad, ¿no? Entonces son los problemas, o más bien las implicaciones que tiene un procedimiento de interdicción. Por lo tanto, el procedimiento de interdicción va a generar efectos, ¿no? Excluye a la persona interdictada, porque no es considerada en la toma de decisiones. Pero esto no solamente en cuanto a su entorno más inmediato, ¿no? Puede ser excluida en la toma de decisiones de carácter social, eh, aspectos relacionados en el ámbito laboral, de la educación, del acceso a la salud, etcétera, solo porque carece de capacidad jurídica. Por otro lado, somete a la persona interdictada a el control de un tercero, ¿no? El tutor va a ejercer un control total, o ejerce un control total sobre la persona interdictada. Y muchas veces, esto es importante, uno de los aspectos que deben de tomarse en consideración es si la persona que va a ejercer la tutela a su vez tiene los elementos de carácter físico, intelectual, psicológico, que le permitan desempeñar el cargo de manera prolongada. Recuerden ustedes que los procedimientos de interdicción originalmente eran pensados para siempre, ¿eh? Se fue evolucionando en aspectos legislativos donde por ahí algunas legislaciones previeron la posibilidad de que el procedimiento de interdicción se retirara, ¿no? Se declarara ya su inexistencia por no ser necesario. Pero en términos generales era una designación de tutor para el resto de la vida de la persona interdictada. El problema es que también para toda la vida del tutor mientras la persona interdictada viviera. Y estamos hablando de un desgaste del tutor, ¿no? Un desgaste en donde siempre tiene que estar pensando en qué decisiones tomar en nombre de la persona que es su pupilo. Y eso con el paso del tiempo ha significado un fastidio, ha significado una sensación de frustración o de inconformidad que le empieza a significar, como humanamente podríamos entenderlo y esperarlo, que empiece a generar actitudes o conductas que tienden más a su propio beneficio, a compensar el tiempo perdido en el ejercicio del cargo, ¿no? Entonces el tutor no siempre va a velar por el interés de su pupilo. E incluso con el paso del tiempo, esa sensación de frustración o de hartazgo, se convierte en violencia, ¿no? Y muchas veces hemos conocido de personas en situación de interdicción cuyos tutores han ejercido violencia física, violencia psicológica, y por qué no decirlo, también incluso llegan cometiendo actos ilícitos a cometer violencia económica y patrimonial. Finalmente, como efecto de la interdicción, pues desde luego que la declaración de interdicción respecto de una persona va a significar una restricción de sus opiniones, de sus deseos, de sus inquietudes, en general de su voluntad. Es cerrada, es decir, se le pone un candado en la boca. La persona con interdicción ya no puede manifestar nada, ya no puede emitir una opinión porque no sabe, porque no es capaz de emitir opiniones porque un juez dijo que no era capaz. Si tiene una incapacidad, entonces cualquier opinión que emita, cualquier deseo o inquietud que pretendiera expresar, no es digna de tomarse en cuenta porque se emite bajo la consigna de que no es correcta, de que no está pensando, de que no tiene las facultades para esa toma de decisiones.
¿Qué significa entonces? Que la persona con discapacidad dentro de un procedimiento de interdicción se va a enfrentar con un panorama muy difícil, ¿no? Las personas con discapacidad se enfrentan a un panorama cotidiano de exclusión basada en la filosofía de iguales pero separados, porque aunque pretendamos la protección de sus derechos a través del ejercicio de la tutela, de la declaración de interdicción, atendiendo a su interés superior, lo cierto es que dentro de la sociedad son excluidos. Así tenemos, por ejemplo, en el caso de la educación, ¿no? De niñas, niños, adolescentes y luego personas con discapacidad que ya siendo adultas, ya en una etapa en la que pueden estudiar bachillerato o licenciatura, son excluidas. Y entonces ha sido tradición dentro del sistema educativo mexicano que existan escuelas especiales en donde se excluye a la persona con discapacidad de la posibilidad de participar del sistema educativo mexicano que tienen todas las demás niñas, niños, adolescentes, y se les ingresa en escuelas especiales donde la forma de educación, los contenidos no son iguales, ¿no? Y donde no va a tener la misma oportunidad de aprender, donde no va a tener un contexto de socialización, no va a ser posible que pueda conocer otras niñas, otros niños que no tienen discapacidad, podrá convivir con niños que también tienen discapacidad iguales o distintas a las suyas, pero no la posibilidad de convivir con niños que carecen de cualquier discapacidad, ni tampoco se le da la oportunidad a estas niñas, niños, adolescentes que carecen de discapacidad de conocer, relacionarse y sensibilizarse con las personas con discapacidad. De hecho, y esto tiene mucho que ver con la educación de los adultos, los propios padres de familia rechazan la idea de que una niña o un niño con discapacidad puede estar dentro de la escuela, ¿no? Recuerden que generalmente lo desconocido nos ha generado por naturaleza miedo. Lo que es distinto a nosotros nos genera miedo e incomodidad. Lo desconocemos, no nos hemos familiarizado y por lo tanto tendemos a rechazarlo. Eso es lo que ha significado, por ejemplo, las escuelas especiales. Existen ya muchas, no tantas como quisiéramos, pero muchas escuelas que empiezan ya a hacer los ajustes de estructura, de accesibilidad, de programas, de capacitación de sus plantillas docentes para empezar a aceptar a niñas, niños con discapacidad, sobre todo en el ámbito intelectual. En el caso particular, la secundaria privada en la que trabaja mi esposa tiene ya muchos años, digo muchos, 6, 7 años tal vez, en que permiten que en los grupos participen niños con autismo, espectro autista, Asperger, y los docentes han recibido, tal vez no como se quisiera, pero sí han recibido cierta capacitación para identificar la forma de relacionarse de estos adolescentes, de secundaria de estos adolescentes, y poder entenderlos, ¿no? Es decir, implica incluso, sí, a lo mejor la realización, un examen distinto con una dinámica de acceso a la evaluación distinta, pero al final el adolescente, el infante, el adolescente convive con niños que no tienen discapacidad, participa de las mismas actividades y puede apropiarse del entorno de la misma manera en que lo hace una persona sin discapacidad. Entonces, esta idea de iguales pero separados es sin duda una dinámica de exclusión. Las personas con discapacidad pues se ven imposibilitadas para participar en una gran cantidad de actividades sociales. Y es que hay que entender que esto se debe a que las estructuras de la vida diaria, el trabajo, la educación, las familias, la interacción social en general, están conformadas de tal manera en que lo importante para estas personas es lo que el grupo dominante determina, ¿no? Es decir, están conformadas a partir de que lo que es importante para el grupo dominante es lo que se debe de hacer. Y el grupo dominante son las personas que no tienen discapacidad, ¿no? Entonces, la idea del trabajo, la idea de la educación, la idea de la interacción social debe ser conforme a lo que el grupo dominante disponga y que es congruente con las características del grupo dominante.
pero no es congruente para otros grupos sociales que no son como el grupo dominante, como por ejemplo el de las personas con discapacidad, ¿no? Otro aspecto que también excluye y que impide que las personas con discapacidad puedan desarrollarse de manera plena y que con los procedimientos de interdicción se acentúa todavía mucho más porque es una especie de etiqueta, es lo relacionado con el lenguaje, ¿no? Las palabras o los términos que utilizamos en nuestro lenguaje están asociadas a conceptos o ideas que no son obra del azar, no son por casualidad. Las palabras o los conceptos, los términos que utilizamos al hablar representan valores culturalmente aceptados. Entonces, el cómo denominamos a las cosas refleja esos valores, refleja esos principios o esas ideas generalizadas acerca de lo que es para nosotros el deber ser, de lo que es aceptado y lo que no debe ser aceptado. Entonces el lenguaje juega un papel fundamental en la forma en que entendemos determinados conceptos y aceptamos ciertos modelos o ideologías. Por eso, a través del lenguaje, las personas con discapacidad pues han recibido tratos ofensivos por parte de la sociedad. Yo les dije en la primera sesión, la palabra o la manera de conceptuar a las personas de la diversidad, en el caso de la discapacidad, es personas con discapacidad, ¿no? Es el lenguaje correcto. El uso de determinadas palabras negativas para definir a la persona con discapacidad es consecuencia de cierta idea, de cierta presunción que tenemos de inferioridad biológica, de inferioridad fisiológica de quienes se encuentran en una situación de discapacidad. Entonces, nos hemos dirigido a ellos con etiquetas, ¿no? Como inválidos. A ver, perdón por la expresión, estoy poniendo el ejemplo de cómo socialmente nos hemos designado a las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que de manera incorrecta hemos hecho como sociedad? Identificarlas con palabras como inválidas, tarados, tullidos, impedidos, minusválidos, retrasados, retardados. Entonces, cuando utilizamos esos vocablos, cuando utilizamos esas palabras, estamos dando por hecho que existe una persona, la persona a la que le dirigimos esa palabra, que tiene una pérdida funcional o que incluso no vale lo mismo que la persona que no tiene esa deficiencia física, intelectual, motriz, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que dirigirnos a las personas con discapacidad, la denominación correcta es persona con discapacidad. Y tampoco tenemos que ser o tenemos que utilizar términos en nuestra forma de dirigirnos a ellos, en la forma de comunicarnos con descendientes, tratos con descendientes, o dando por hecho de que necesitan nuestra ayuda. Y generalmente los procedimientos de interdicción a partir de su concesión, decía yo, colocan una etiqueta en la persona que inmediatamente la identifica ante las demás personas, empezando por su familia, como una persona a la que merecemos tratar de una manera distinta, generalmente desigual, que desigual no es lo mismo que diversidad, desigualdad no es lo mismo que diversidad, o trato diferenciado, no es lo mismo, y que va a significar generalmente, aunque no podamos reconocerlo de esa manera, un trato de minoría, ¿no? Incluso un trato de desprecio. Particularmente en el ámbito familiar, ¿no? Porque los estereotipos impactan en las relaciones que tienen las personas con discapacidad dentro de su núcleo familiar. Bajo esa idea del cuidado, bajo esa idea de que la familia, siendo más importante que sus integrantes,
está dirigida a la protección, al cuidado y a veces una sobreprotección del integrante de la familia, entonces los demás integrantes de la familia, y más con esta idea de la interdicción, asumen una conducta en donde no se les permite elegir a las personas con discapacidad, no se les permite la toma de decisiones sobre su persona, sus gustos, sus preferencias, porque falta información sobre las opciones que se pueden tener, que se tienen disponibles para permitirle expresarse, para permitirle participar. Entonces, suelen ser sus familiares quienes ejercen control y limitan las opciones personales, actuando como sustitutos de la voluntad de las personas con discapacidad. Entonces, las personas con discapacidad ya desde su propio núcleo familiar enfrentan situaciones de discriminación en el ejercicio de sus derechos que les impiden, gracias al procedimiento de interdicción, por ejemplo, ser escuchadas en las decisiones del núcleo familiar, ¿no? Pero vamos un poquito más allá. Dentro del ámbito familiar, la etiqueta de la interdicción implica una discriminación de la persona con discapacidad en el ejercicio de sus derechos a, por ejemplo, contraer matrimonio. Si se le declaraba interdicción, entonces ya no podía contraer matrimonio, ya no podía celebrar matrimonio. Ahora, eso se extiende a otros derechos familiares. Si la persona, después de celebrar matrimonio, cae en una situación de discapacidad, entonces empiezan a afectarse sus derechos dentro de la familia. Ya no es quien puede, ya no puede participar en la toma de decisiones. Y por ejemplo, en el caso de los padres o madres con relación a los hijos, se ven impedidos para ejercer la patria potestad. Y en automático incurrimos en sesgos cognitivos, ¿no? Es decir, si la persona, el papá o la mamá se encuentra en una situación de discapacidad, cayó en una situación de discapacidad de carácter motriz, sensorial, intelectual, entonces en automático asumimos que ya no puede ejercer patria potestad y es un grave error. Hasta hace poco las legislaciones han empezado a cambiar. Por ejemplo, sabíamos que era un impedimento para celebrar matrimonio la incapacidad de una persona, entendida como que estuvieran sujeta a un estado de interdicción, o los casos de personas que tuvieran enfermedades crónicas incurables, era un impedimento para celebrar matrimonio. Hoy una persona con discapacidad debe de tener la total libertad, autonomía para decidir si celebra matrimonio y debe de respetarse en su totalidad el derecho a celebrar el matrimonio. Y una vez celebrado el matrimonio, a participar de manera igual a los demás integrantes de la familia en la toma de decisiones concernientes a la propia familia. Y eso implica la educación de los hijos. En esta idea de los sesgos cognitivos, en el protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de la infancia, justamente se plantea el caso de un hombre que reclama la guardia y custodia de sus hijos porque la madre de los niños recayó en una discapacidad y por lo tanto, en consideración de la discapacidad, ya no puede ejercer esa guardia y custodia, ya no puede ejercer cuidados materiales, ocuparse de las necesidades materiales de sus hijos. Los niños habían estado con la mamá. Y dice la Corte, no. En ese sentido, caeríamos en un sesgo cognitivo si al valorar la prueba que demuestra que efectivamente está en discapacidad, en automático asumimos que no puede hacerse cargo del cuidado de sus hijos y que por lo tanto no puede ejercer guardia y custodia. Entonces ahí el estándar de prueba se eleva. Recuerden ustedes que en materia civil y familiar, el estándar de probabilidad prevaleciente es el estándar que opera en términos generales, ¿no? Las partes están 50-50 y la persona juzgadora, al tomar decisiones en un procedimiento con base en los medios de prueba, se va a inclinar por aquel medio de prueba, por aquella de las partes que haya aportado un medio de prueba que rompa con la desigualdad, ¿no? Que rompa con la situación de equilibrio con la que llegaron a juicio. Por eso se llama probabilidad prevaleciente. Es más probable que haya ocurrido esta situación que invoca la parte actora que la que invoca la parte demandada, porque tengo al menos un medio de prueba
que rompe esa igualdad o que me hace pensar que existe esa mayor probabilidad. En el caso de la materia familiar y en específico en este tipo de derechos, el estándar se eleva y tenemos que hablar de un estándar de mayor confirmación, ¿no? En el que además de haberse demostrado la discapacidad, también tendríamos que, a través de los medios de prueba pertinentes y idóneos, identificar qué cosas puede hacer la madre, qué cosas no puede hacer, y respecto a esas cosas que no puede hacer, qué apoyos resultarían idóneos que permitieran hacer compatible su discapacidad con el cuidado material de sus hijos y por lo tanto el que pudiera seguir ejerciendo guardia y custodia. Y solamente que ello fuera imposible, que de plano sea incompatible, pensar entonces en conceder la guardia y custodia a favor del otro progenitor. Entonces, ha habido una serie a partir de del estado de interdicción, hay una serie de restricciones lamentables de las personas con discapacidad. Otros ejemplos, si tú incurres en estado de interdicción, bueno, si te declaraban un estado de interdicción, en automático dejabas de votar, ya no tenías derecho a ejercer tu voto. Si se incurre en un estado de interdicción, entonces ya no puedes celebrar contratos. ¿Y cómo vamos a desempeñar una actividad laboral si no puedo firmar un contrato de trabajo, no? Si se incurre, incluso este otro ejemplo es muy grave, si se incurre en un estado de interdicción, si a la persona se le declara en estado de interdicción, entonces ya no tenía control sobre su propia sexualidad. Hay un artículo increíble de Roig, muy bonito en español, un doctor español, Fernando Roig, si mal no recuerdo, que habla sobre el derecho de las personas con discapacidad a la sexualidad, ¿no? A ejercer libremente su sexualidad y sus derechos de procreación. Es un fenómeno que hemos visto a lo largo de la historia, sobre todo en pueblos y comunidades indígenas, que cuando una mujer tenía alguna situación de discapacidad, sobre todo intelectual, psicosocial, sin tratar de conocer su opinión, sin tratar de recabar su voluntad, se le operaba para que no tuviera hijos, ¿no? Se le realizaba una operación que impedía la concepción. Y esto es una violación fragante de los derechos de la autonomía reproductiva. Entonces, todo esto implica un procedimiento de interdicción. El procedimiento de interdicción a lo largo de los años en nuestro país ha sido más o menos el mismo. ¿Recuerdan ustedes que les dije que el Código de Napoleón de 1804 preveía el procedimiento y que en muchos países de Europa se desarrolló la necesidad de un dictamen médico? En el caso particular del Código de Napoleón, establecía la creación de un consejo de familia integrado por los familiares más cercanos, incluso si mal no recuerdo, creo que alguna referencia sea incluso del sacerdote, para que emitieran su opinión sobre la necesidad, la pertinencia de declarar en interdicción al pariente, al familiar, ¿no? En el caso del México independiente, a partir de que contamos con nuestras propias regulaciones y de que se lleva este proceso de separación iglesia-estado, tenemos el Código de 1870, el Código Civil de 1870. El Código Civil de 1870 no recoge la figura del Consejo de Familia, pero sí mantiene o crea más bien la institución del tutor y del curador como su vigilante. El Código de 1870 establece la incapacidad natural, ¿no? La incapacidad para los menores de edad. Y ojo con las palabras del código. También establece la incapacidad legal para los dementes, las personas idiotas y los sordomudos, ¿no? Se tenía que demostrar la causa de incapacitación y se le facultaba al juez, y esto para mis amigas, amigos de Tlaxcala les recordará algo, por ahí es procedimiento actualmente regulado, se le facultaba al juez para realizar el reconocimiento de la persona sometida a la interdicción cuantas veces el juez lo considerara necesario, ¿no? Es decir, podía repetir los estudios, podía él mismo decir, bueno, yo quiero ver directamente a la persona, ¿no? Y fíjense, este código establecía un tipo especial de interdicción, ¿no?
la interdicción por prodigalidad, es decir, para los pródigos, para los que derrochaban, para los que no tenían un control en el juego, en las apuestas, en el derroche de su patrimonio, de sus fortunas, ¿no? El código establecía que estas personas, los pródigos, no carecían de inteligencia, más bien abusaban de ella, ¿no? Podían abusar de ella. Y eso podía implicar un perjuicio a terceros. Si una persona no se controlaba en el hábito del juego, en el hábito del derroche, entonces podía perjudicar a su cónyuge, podía perjudicar a sus hijos, a sus progenitores, a sus padres, a quienes tenía la obligación de cuidar, ¿no? Y en esos casos se podía establecer un procedimiento de interdicción en donde la interdicción se decretara por un plazo de 3 años y que ese plazo, vencido ese plazo, se retiraba la interdicción siempre y cuando se hubiera separado la causa de la interdicción. El Código Civil de 1884 también prevé la incapacidad legal y esta la identifica en las personas que, dice el código, están privados de la inteligencia por locura, por idiotismo, por imbecilidad, aun cuando tengan momentos intermitentes de lucidez, y también para los sordomudos. Ya en el siglo pasado, el Código del Distrito, el entonces Distrito Federal, en 1928, pues repite la misma fórmula, ¿no? Pero agrega los casos de procedencia de la interdicción, aumenta los casos de improcedencia de la interdicción, incluyendo a los ebrios consuetudinarios y a los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes. Ahora ya se incluye a las personas que beben en exceso, que continuamente están en una situación de embriaguez, y a quienes han adquirido un vicio, de manera que ya no tienen control, ¿no? Y por otro lado, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 1932 ya previó el procedimiento de interdicción a partir de su artículo 902 y establece que la designación del tutor solo podía proceder previa declaración de incapacidad. ¿Y en qué se iba a basar esa declaración de incapacidad? Justamente en que la persona, en que se acreditara ante la persona juzgadora, que la persona sujeta a la interdicción reunía alguno de estos conceptos que he referido, ¿no? El de la locura, el idiotismo, la imbecilidad, la ebriedad consuetudinaria, las adicciones, ¿no? La mayor parte de los códigos civiles reprodujo esta idea, este concepto, ¿no? Recuerdan ustedes que a partir de esa época reformadora de los años 20, de los años 30, todos los códigos civiles reprodujeron el mismo esquema de la Ciudad de México, del distrito, del entonces Distrito Federal, lo mismo que el de procedimientos civiles. Como anécdota les refiero que incluso yo cuando estaba estudiando la carrera, que esto ya hace 30 años, todavía el Código Civil del Estado de Hidalgo, al haber copiado íntegramente artículos del Código Federal, del Código Civil Federal, para el Distrito Federal, hablaba de playas, ¿no? Nuestro Código de Hidalgo hablaba de playas. Evidentemente un error en virtud de una elemental copia, ¿no? Y ha sido poco los ordenamientos que fueron modificando, ¿no? Un ejemplo muy claro es el de la ley para la familia y el Código Civil del Estado de Coahuila, ¿no? Estos códigos hace muy pocos años, 2, 3 años, fueron reformados y en estos códigos acordes a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconocen la capacidad de las personas y el derecho de las personas con discapacidad a que puedan recibir asistencia para la toma de decisiones. En el caso particular del artículo 12 del Código Civil, dice que requieren asistencia o representación, y este ya es un problema porque lo impone como un requisito. Requieren de asistencia o representación las personas mayores de edad con deficiencias, reproduce el lenguaje de la convención, con deficiencias en sus funciones o estructuras
corporales, siempre que debido a esa deficiencia presenten una disminución o una desventaja que sea significativa para el ejercicio de sus derechos. ¿Y esto qué implica? La ley el Código Civil para el Estado de Coahuila dice, debemos de ver que resulta necesaria la asistencia o la representación si una persona que tiene este tipo de deficiencias trata de ejercer sus derechos o incluso trata de obligarse por sí mismo o trata de manifestar su opinión, ¿no? Es decir, si existe la necesidad de ser escuchada esta persona en una toma de decisión por parte del Estado a través de cualquiera de sus entes, si hay necesidad de que esta persona que tiene esta afectación, esta deficiencia, se obligue a través de, por ejemplo, la celebración de un contrato, entonces se requiere, y este es el problema en la estructura de la norma, se requiere de una asistencia o una representación, ¿no? Ya incluso el Código Procesal refiere la pertinencia de un juicio oral, de un procedimiento oral, para la designación de esta asistencia. En el ámbito nacional, fíjense qué curioso, les decía yo que la propuesta para la construcción de un ordenamiento jurídico en el que se aglutinaran las buenas prácticas de los estados de la ONU, se aglutinaran las buenas prácticas de los estados miembros con relación a la discapacidad, esa propuesta la hizo México, ¿no? Y se integra al seno de las Naciones Unidas para crear en una asamblea general un comité que se encargue de los trabajos para la construcción de la convención. Sin embargo, a pesar de que México a partir del 2008 ratifica la convención, pues el avance legislativo realmente no es nada adecuado, ¿no? Tenemos la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esa ley prevé los derechos, ¿no? Reproduce los derechos de la convención, establece las obligaciones de las autoridades del Estado en general. Cuando habla del acceso a la justicia, dice que las personas con discapacidad deben de tener siempre un trato digno y deben de recibir asesoría, en su caso asesoría gratuita, cuando deben de enfrentar un procedimiento jurisdiccional, pero no dice nada sobre la capacidad jurídica, no refiere nada sobre la capacidad jurídica, sobre el reconocimiento a la capacidad jurídica plena. Quien sí lo refiere es la Ley para la Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. En el artículo 40 bis de esa ley se dispone que en la Ciudad de México se reconoce el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, pero dice que se regula conforme al marco jurídico local. Entonces, esa ley para la integración y desarrollo de las personas con discapacidad de la Ciudad de México dice que las personas con discapacidad, o les reconoce a las personas con discapacidad capacidad jurídica, pero la capacidad jurídica de las personas con discapacidad va a estar regulada conforme al marco jurídico local. Y si vamos al Código Civil de la Ciudad de México y al Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, encontramos restricciones a la capacidad jurídica y encontramos procedimiento de interdicción. Entonces, de nada nos sirve esta regulación, porque a la hora de tener que enfrentar un aspecto relacionado con la toma de decisiones o de la manifestación de la voluntad de la persona con discapacidad, se va a tener que ver sometida a lo que disponen el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué dice el Estado de Tlaxcala? No voy a abundar mucho en el caso del Estado de Tlaxcala. Sabemos que están las disposiciones contenidas en el libro de las personas del Código Civil y a mí me llama la atención porque dice, son personas físicas los seres humanos, ¿no? Entonces, en oposición a las personas morales, ¿no? A las personas jurídicas. Pero les reconoce capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Y la capacidad de goce para las personas físicas, para los seres humanos, se establece surgida a partir del nacimiento, se adquiere a partir del nacimiento y se pierde por la muerte. Entonces, el Código Civil del Estado de Tlaxcala, el carácter de persona
lo toma desde la teoría del desprendimiento, ¿no? Porque dice que la capacidad se adquiere por el nacimiento. Recuerdan que hace años, y todavía hay códigos civiles que lo prevén en esos términos, la persona como tal, reconocimiento del ser humano como persona, un concepto netamente jurídico, o ya con una significación metajurídica, pero un concepto jurídico, respondía a la teoría de la viabilidad, ¿no? Es decir, solamente se consideraban con personalidad jurídica, la proyección de la persona al Estado y a las demás personas, a quienes después del nacimiento sobrevivían las 24 horas siguientes o dentro de esas 24 horas eran presentados para su registro ante el registro civil, ¿no? O sea, el reconocimiento de su nacimiento, la declaración de su nacimiento ante el registro civil. Es la teoría de la viabilidad, ¿no? Y a partir de ese momento eres considerado persona, tienes personalidad y uno de los atributos de la personalidad es la capacidad. En el caso del estado de Tlaxcala, es muy claro el artículo 32 cuando dice que la capacidad de goce del ser humano, no dice persona, sino del ser humano, y esto me parece correcto, se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Entonces, a partir del nacimiento, esto implica la teoría del desprendimiento, ya eres persona para el derecho civil en el estado de Tlaxcala y a partir de ese momento tienes capacidad de goce. Pero nos dice el Código Civil que la capacidad de ejercicio para realizar actos jurídicos y hacer valer derechos se reconoce por la ley a los mayores de edad en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no? Y entonces tenemos un problema para el reconocimiento de la capacidad jurídica de aquellas personas que tienen una discapacidad de carácter psicosocial. Y se extiende para también las personas que tienen probablemente alguna discapacidad de carácter intelectual, ¿no? Dice el código que los incapaces, lo que supone que sí reconoce incapacidad jurídica, los incapaces pueden adquirir derechos, ejercitarlos o contraer deberes por medio de sus representantes, ¿no? Y en quién recae el carácter de representante, pues eso lo prevé a partir del artículo 291 cuando habla de la tutela, ¿no? Y claramente lo que les refiere yo hace un rato, también lo refiere el Código Civil de Tlaxcala. El objeto de la tutela es la guarda de la persona, o sea, el cuidado de la persona y sus bienes, ¿no? ¿De quiénes? De las personas que no están sujetos a la patria potestad, pero que tienen una incapacidad natural y legal. Es decir, los niños que no tienen quienes ejerza patria potestad. Y dice, o solo la segunda, es decir, la capacidad legal para gobernarse por sí mismos. Es decir, los que siendo adultos, personas mayores de edad, no tienen la posibilidad de gobernarse por sí mismos, ¿no? Y que la tutela tiene por objeto la representación interina de la persona incapaz en los casos que están expresamente señalados en la ley, ¿no? Conforme a ello, entonces, tenemos como la mayor parte de los códigos civiles, en su caso por ahí algunos ordenamientos familiares de los estados de la República, que también Tlaxcala reconoce la incapacidad y también reconoce la posibilidad de que las personas con incapacidad sean representadas a través de un tutor, ¿no? Obviamente impone que el tutor debe de cuidar preferentemente de la persona incapaz y en el artículo 293 nos establece las causas de incapacidad, tanto las de la incapacidad natural como la incapacidad legal, ¿no? Y en el primer caso, pues se refiere a la incapacidad natural cuando menciona a los menores, a las personas menores de edad. Pero en los demás casos es cuando se refiere a la incapacidad legal, ¿no? Nos dice que las personas que son mayores de edad, privados de inteligencia, y por eso cuando les hablé del código de 1870 y el de 1874 dije, ojo, ahí Tlaxcala, se recordarán algo, porque el Código Civil de Tlaxcala también habla de que no tienen capacidad jurídica los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, ¿no? Aun cuando tengan intervalos lúcidos. Es decir, casi se lo trae, ¿no? Del código de 1884. Incluye también el Código Civil de Tlaxcala a los sordomudos que no saben leer ni escribir, a los ebrios consuetudinarios
y a los que habitualmente hacen uso de psicotrópicos, de drogas, ¿no? De estupefacientes, de enervantes, que no les hayan sido recetados para un uso terapéutico y que alteran su conducta y que los hace dependientes, ¿no? Entonces, en esos casos, el Código Civil de Tlaxcala identifica incapacidad. Los artículos transitorios del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares imponen la obligación a los congresos de los estados para que dentro del plazo de 180 días posteriores a la publicación del decreto del código, que esto ocurrió el 7 de junio del 2023, 180 días o 6 meses después, armonicen todos sus ordenamientos jurídicos. Sabemos que nadie lo ha hecho, ¿no? En el caso de su servidor, estoy en el comité técnico, en la comisión técnica para la implementación del código en el tribunal y en el proceso de armonización legislativa. Y créanme que es un compromiso muy fuerte, es una situación muy delicada, se sufre en esa labor, porque obviamente nosotros enviamos una propuesta al Congreso, el Congreso decidirá qué quita, qué pone, pero esta idea de ajustar nuestro ordenamiento civil, en el caso del Estado de Hidalgo, no solo tenemos Código Civil y de Procedimientos Civiles, sino tenemos Ley para la Familia y Código de Procedimientos Familiares, y es ahí una deficiencia legislativa muy grave porque las cuestiones de capacidad están reguladas en el Código Civil y el procedimiento de interdicción y las cuestiones de tutela están regulados en la Ley para la Familia y en el Código de Procedimientos Familiares. Entonces, buscar la armonización de esos ordenamientos que sea coherente, congruente, suficientemente clara, exhaustiva, para que a partir de ella empecemos a aplicarlo y aplicar la norma en aras de respetar de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, pues no es una labor fácil, ¿no? En el caso del estado de Tlaxcala, quiero pensar, si no ya me corregirán en su momento, que la armonización legislativa probablemente todavía no esté, pero indudablemente va a incidir en todas sus leyes, en todos sus ordenamientos jurídicos. Y entonces va a ser necesario modificar estos artículos del Código Civil de Tlaxcala, quitar todo eso que se refiere a la incapacidad, eliminar, que debió hacerse desde hace mucho tiempo, estos conceptos del siglo antepasado, ¿no? Imbecilidad, ¿no? Idiotismo, que son conceptos manejados del siglo antepasado, el siglo XIX, que son además discriminatorios, que atentan contra la dignidad de las personas, y establecer un nuevo marco normativo en el que, además de garantizar o de reconocer capacidad jurídica plena para todas las personas mayores de edad, a partir de los 18 años, incluidas las personas con discapacidad, también se prevea un sistema de apoyos ordinarios, porque estos deben de venir en los códigos civiles. Ya tenemos un código nacional que no los contempla y que justamente de forma expresa remite a los códigos civiles. Yo le preguntaba al doctor Alejandro Segbe, que está trabajando con nosotros. El doctor Alejandro Segbe fue el coordinador de los trabajos en el Senado, de la comisión, coordinador de la comisión en el Senado para la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hoy trabaja con nosotros. Hemos estado trabajando juntos con la labor de la armonización y la implementación. Y yo le preguntaba que por qué en la materia de discapacidad el código deja a los códigos civiles el establecimiento de del sistema de apoyos ordinarios. Porque eso va a implicar que existan 32 códigos civiles que prevean 32 formas distintas de apoyos con 32 instancias estatales, porque incluso el Código Nacional habla de un registro nacional de personas morales dedicadas a otorgar apoyos, y que eso iba a significar una gran diversidad, ¿no? Eso iba a significar que a lo mejor en un estado de la República, que en Tlaxcala, ¿cómo se llama aquí en Calpulalpan, cerca del estado de Hidalgo, Calpulalpan, una persona con discapacidad tuviera acceso a un sistema de apoyos con determinadas posibilidades
y que 15, 20 minutos de distancia en Ciudad Sagún, esa misma persona advierta que existen otro sistema distinto de otorgamiento de apoyos, en donde a lo mejor hay más o menos, ¿no? Y yo decía, ¿por qué esto no se previó con una reforma a la ley nacional, a la ley de inclusión, a la ley general de inclusión de los derechos de las personas con discapacidad? Y ahí incrustar a la ley un sistema general de apoyos ordinario que los estados de la República se vieran en la obligación de reproducir, ¿no? Me explicaba el doctor, ellos no metieron mano en la regulación del sistema de designación extraordinaria de apoyos y en esta redacción, porque todo esto fue por iniciativa de las personas con discapacidad, de los grupos que fueron en representación de las personas con discapacidad y que intervinieron redactando ellos todo lo concerniente a la designación extraordinaria de apoyos. Y no se tocó, ¿no? Y esto es interesante porque tanto en caso de derechos de personas con discapacidad como también en derechos de personas indígenas y pertenecientes a comunidades indígenas o afrodescendientes, cualquier regulación, sobre todo el calibre del Código Nacional, que incidiera en sus derechos tendría que haber sido precedida en una consulta nacional. Y ya no había tiempo para el código, ¿no? Ya estaban sobre la hora, estaban ya en proximidad de incumplir con la ejecutoria de amparo dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligaba al Congreso de la Unión a expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y de haber realizado una consulta a personas pertenecientes a grupos, comunidades indígenas de afrodescendientes o a personas con discapacidad, no habría habido tiempo para emitir el código. Entonces, es por eso que, atendiendo a esta propuesta que las personas con discapacidad hicieron dentro de los trabajos, es que se estableció que sería cada código civil el que estableciera el sistema de apoyos, ¿no? Ahora, del lado del Código de Procedimientos Civiles de Tlaxcala, pues encontramos un procedimiento que es trámite más, trámite menos, similar al de todos los estados de la República, ¿no? Presentar un escrito con los requisitos que establece la ley, pero acompañado de un dictamen médico, ¿no? Ahí donde vemos reflejado el modelo médico rehabilitador. Debe de venir acompañado de un dictamen médico particular, a lo mejor una institución pública, de aquel médico que hubiera atendido a la persona presunta incapaz, ¿no? Y luego establece que ya admitida la solicitud, pues el juez va a nombrar a cuando menos, dos médicos que deben de reconocer directamente a la persona dentro de las 72 horas siguientes a que se admita. Yo no sé cómo haya sido aquí en el estado de Tlaxcala, pero me queda muy claro que estos tiempos ni se respetaban y no sé, acá en Hidalgo era un verdadero triunfo poder localizar a una persona. ¿Por qué? Porque había una práctica rarísima, digo, ahora la veo a la luz del conocimiento actual, rara. A mis inicios como juzgador, hace 25 años, participé de esos vicios, en donde se ordenaba sí o sí la intervención de un psiquiatra, ¿no? Porque todavía se refería en el caso de Hidalgo médico alienista. Y entonces tenemos un solo hospital psiquiátrico en todo el estado de Hidalgo y todas las solicitudes de todo el estado llegaban ahí. Pues no tienen psiquiatras, no había psiquiatras. Pero es que además decía por lo menos dos, igual que en el caso del estado de Tlaxcala, ¿no? Y una vez que estos médicos ya han visto a la persona, si en su dictamen pericial corroboran o tienen por comprobada la incapacidad, ¿sí? Entonces ya el juez va a dictar las medidas que todos conocemos, ¿no? Designación de un tutor interino, el aseguramiento de los bienes, el pronunciamiento relacionado con los hijos de la persona incapaz. Pero además de eso, ya, o sea, esto era para una declaración provisional, ¿no? Un tutor provisional. Y después de eso, llevar a cabo un nuevo reconocimiento médico dentro de los 8 días siguientes, en donde estuvieran presentes el juez, el Ministerio Público, el tutor interino, y si se comprobaba nuevamente, entonces ya se podía dictar una resolución con base en lo que los dictámenes médicos hayan arrojado.
Eso significa 4 estudios distintos. El que practicó el médico que me expidió el documento con el que inicié el procedimiento, los 2 médicos designados por el juzgador que me permitieron la designación del tutor interino o provisional, y luego el nuevo reconocimiento médico que se tenía que llevar dentro de los 8 días siguientes, ¿no? Se refiere incluso también en su código que el juzgador, para comprobar el estado, tendrá la facultad de ordenar nuevamente el reconocimiento de la persona presunta incapaz, ¿no? Algo que llama la atención en el caso del código de Tlaxcala es que tienen un artículo que establece que si hubiere oposición, primero refieren demanda, ¿no? Como si fuera un procedimiento de controversia. Y luego dice, si hubiere oposición, que estoy entendiendo es un procedimiento no contencioso, al que viene una oposición, se sustanciará en el juicio respectivo, ¿no? Y ese juicio se va a llevar entre el que pidió la interdicción y el opositor o los opositores. Aquí tendríamos que entender que incluso pudiera ser que la persona de que se trata no sea escuchada, ¿no? Porque dice entre el opositor y los opositores, y todos sabemos que en la práctica era un hijo el que pedía, o la cónyuge, el que pedía la declaración de interdicción, y luego venía un hermano, el tío, etcétera, y se oponían, ¿no? Y entre ellos se peleaban. Y la persona con discapacidad, ¿en qué momento era escuchada? Si hay un artículo que dice que si lo pide la persona con discapacidad, bueno, en ese caso, la persona presunta incapaz podrá ser escuchado, pero si lo pide, ¿no? No le impone la obligación a la persona juzgadora de escucharlo en todo momento. ¿Qué pasó? Tenemos la convención en 2008. Y yo debo decir una cosa. En el ámbito de la implementación de los derechos humanos, sabemos que México firma y ratifica convenciones, ha sido su tradición histórica, firmar y ratificar convenciones a diestra y siniestra, ¿no? Todas las ratifica. De ahí a que las implemente, eso ya es otro boleto, ¿no? Y todos sabemos que le ha costado mucho trabajo. Vivimos una sociedad de muchas tradiciones, costumbres, en donde esto es algo con lo que siempre me he peleado o que siempre ha sido motivo de que me lo reclamen. Yo siempre he sostenido que esta familia tradicional mexicana, que muchas veces dentro de nuestro propio ámbito social ha sido aplaudida, reconocida, motivo de orgullo, ¿no? Y que porque la familia es primero, etcétera. Para mí, en lo personal, la familia tradicional mexicana, sin dejar de reconocer los aspectos positivos que tiene, me ha parecido siempre un núcleo en el que ha sido una gran generadora de frustraciones personales, de desconocimiento de la individualidad de sus integrantes, de restricciones de sus derechos, bajo la idea de que la familia es primero, de que la familia está primero, se desconocen, se restringen derechos, se pasa por encima de la voluntad de los integrantes y se les despersonaliza. Alvin Toffel decía que en su libro de La Tercera Ola, que la familia era el gigantesco amortiguador de la sociedad. Y tiene razón. A mí me gusta imaginarla como una mesa. Sobre la plancha, la superficie de la mesa descansa la sociedad. La mesa es la familia y la mesa tiene patas. Y esas patas las identifico con los integrantes de la familia. Una pata es la mujer, otra pata es el hombre, otra pata son el grupo de las niñas, niños, adolescentes, otra pata son los adultos mayores, otra pata son las personas con discapacidad. Esas patas se fusionan en la superficie a la que se denomina familia y hay que cuidar que ninguna de esas patas se fisure o se fracture. Cuando una de esas patas se fisura, se fractura, pierde estabilidad la mesa y tenemos el riesgo de que se rompa, se venga abajo y con ella la sociedad. Y eso creo que es lo que ha sucedido con la familia mexicana. Debemos dejar de analizar a la institución de la familia mexicana o de la familia en general como ese bloque monolítico
en donde se adhieren todos los conceptos del derecho de familia: matrimonio, concubinato, divorcio, patria potestad, guardia y custodia, alimentos, etcétera, en un solo bloque. Y tenemos que empezar a estudiar a la familia desde la perspectiva de sus integrantes. Es decir, separar el estudio de la familia analizando primero los derechos fundamentales de sus integrantes, que de ninguna manera no existe justificación, por más que se diga que la familia es primero, que es importante, no existe justificación para dejar sometidos los derechos de las personas integrantes de la familia a una idea de familia que está por encima de esos derechos. Hay que respetar esa individualidad. No podemos dejar de reconocer que son personas autónomas, independientes, con una dignidad inherente y una facultad de ejercer sus derechos a plenitud sin que la familia los restrinja. Evidentemente implica, si vivimos dentro de un núcleo de familia, una situación de relaciones entre sus integrantes, de respeto de derechos, obligaciones, deberes, restricciones, pero que sean de tal manera armónica que no implique restricciones abusivas. Así, entonces, si queremos hablar de matrimonio, de concubinato y de divorcio, primero tenemos que analizar, estudiar y aprender perspectiva de género, relaciones entre hombres y mujeres, y ver de qué manera las relaciones asimétricas de poder, y con poder me refiero a la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos, esas relaciones asimétricas de poder afectan el ejercicio de sus derechos, y que están generalmente creadas a partir de estereotipos, roles y mandatos de género, ¿no? Entonces, para poder entender esas instituciones procesales, primero tenemos que analizar la perspectiva de género. Si quiero hablar de alimentos para la infancia, patria potestad, guardia y custodia, tutela, adopción, entonces primero tengo que conocer y analizar, comprender desde la perspectiva de la infancia, conocer sobre la doctrina integral de la protección, la doctrina de la protección integral de la infancia, los principios que inspiran a la Convención de Derechos del Niño, conocer sus derechos fundamentales. A partir de ese conocimiento, entonces yo ya puedo entender alimentos, guardia y custodia, patria potestad, tutela, etcétera. Si quiero hablar de, ya no de interdicción, sino de un sistema de apoyos y salvaguardas para las personas con discapacidad, tengo que entender sobre perspectiva de la discapacidad. Y lo mismo, si quiero hablar del rol de las personas adultas mayores dentro de la familia, de qué formas de protección a sus derechos existen y de qué es lo que debe la autoridad judicial proveer con relación a los adultos mayores, primero tengo que entender qué es la perspectiva del adultez mayor, y tengo que conocer el contenido de la Convención Interamericana de las Personas Mayores, adoptada por México y ratificada hace apenas 3 años, si mal no recuerdo, en función de ello, saber entonces cómo el derecho debe de considerar la presencia del adulto mayor dentro de la familia. ¿Por qué esta explicación, este preámbulo? Insisto, si yo sigo pensando que la familia está primero y que la familia es el mejor pretexto para restringir de sus integrantes, voy a tener un problema a la hora de la impartición de justicia, o cuando yo como postulante quiero ejercer los derechos de mi cliente, que es cónyuge, que es hijo, que es adulto mayor, que es persona con discapacidad. Justamente esta transformación deviene del hecho de que no fue el Estado mexicano a través de legislación que generó el cambio. Realmente no existía el cambio. Tuvo que ser a punta de mallete y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Generalmente la decisión judicial va adelante de la reforma legislativa. Generalmente es a partir de las decisiones de la Corte, de los tribunales federales, basadas en los convenios internacionales, en los tratados internacionales de derechos humanos, sus recomendaciones generales, sus observaciones generales, etcétera, que se lleva a cabo la transformación. Viene la Corte y dice, a ver, no puedes impedirle a dos personas del mismo sexo celebrar matrimonio. ¿Por qué? Mira, están estos tratados internacionales en materia de derechos humanos que son ley vigente en México, que son ley fundamental y que te establecen que estarías llevando a cabo una situación de discriminación. Primero fue la Corte. Luego
las personas de la diversidad sexual acuden ante los registros civiles, piden matrimonio, no porque mi código civil no dice que deba de celebrarse matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, dice que es un hombre y una mujer, no te lo concede. Voy al Tribunal Federal, pido un amparo, el amparo me lo concede y entonces obligo al registro civil a que me permita celebrar el matrimonio. Y en los del registro, o el Estado, al darse cuenta de que es tiro por viaje, amparo contra amparo, amparo y amparo, entonces viene la reforma legislativa. ¿Se entiende? Como a punta de amparos emitidos por la autoridad federal en protección del derecho de la persona de la diversidad sexual se permite el matrimonio, pues entonces tengo que cambiar mi norma sustantiva y ahora ya establecer que el matrimonio es la unión de dos personas, ¿no? Así ha sido en todos los ámbitos de protección de los derechos fundamentales. Así ha sido. ¿Qué pasó con la discapacidad? ¿Por qué pasamos de un procedimiento de interdicción a un procedimiento de designación de apoyos? Pues porque justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ya 13 años emitiendo resoluciones en donde se fue apartando del sistema de interdicción, analizando la ley, interpretando los ordenamientos internacionales, la convención, y resolviendo en favor de la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Y el primer caso lo tenemos con el amparo en revisión 159 del 2013, que yo creo que es el del que más se deben de acordar. Es el caso del amparo promovido por este joven llamado Ricardo Adair Coronel Robles. Este joven, cuando cumple los 18 años, este joven tiene Asperger, ¿no? Pertenece al espectro Asperger. Y entonces este joven, cuando llega a los 18 años, pues a un mal consejo a sus padres, sobre todo con esta errada idea de decir, si promueves una interdicción para tu hijo que tiene autismo, síndrome de Down, Asperger, si le promueves la interdicción y te designan su tutor, en caso de que cometa alguna conducta delictiva, no lo van a encerrar, ¿no? Esa era la idea, la lógica. Y también el hecho de decir, oye, es que no se lo van a llevar al baile, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a poder firmar documentos, ¿no? Si ya está en interdicción, ya puede firmar documentos. Entonces, este chico le promueven sus papás la interdicción, su mamá queda como tutora, tutriz, pero él hace una vida independiente, total y absolutamente independiente. Me parece que incluso vivía aparte de sus padres, ¿no? Vivía en su propio domicilio. Él trabajaba en el Museo Sumaya, en la biblioteca del Museo Sumaya, y entonces él era perfectamente funcional y se comunicaba de una manera correcta, sí distinta, no con la fluidez. En el caso de las personas con Asperger tienen algún problema de interacción, ¿no? Lo mismo que con el autismo, algunas formas de ser mayor sensibilidad a ciertos estímulos del exterior, de su entorno, pero eso no significa que no entiendan las cosas, que no sean inteligentes, etc. Entonces este chico empieza a relacionarse con personas que también tienen discapacidad, empieza a conocer sobre sus derechos, empieza a pertenecer a asociaciones y se da cuenta de que él está en estado de interdicción y que no puede celebrar contratos, no puede casarse, no puede ir a votar, punto, ¿no? Entonces platica con sus padres, se asesoran y acuden ante el juez que declaró la interdicción para que le quite el estado de interdicción. El juez desde luego lo niega, dice que él no puede, que porque ya fue declarado en interdicción, tiene Asperger, entonces requiere de una tutela. El asunto llega hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y la sala resolvió en favor de Ricardo. Y ¿por qué fue conocido este amparo? Y sonó mucho. Más que el fondo de la resolución, es porque la primera ocasión, y me parece que en todo el mundo, en donde una corte emite una sentencia en un formato de lectura fácil, de fácil comprensión. Y si ustedes lo teclean en internet, lo buscan, Ricardo Adair, sentencia, formato, lectura fácil, les va a bajar el texto, ¿no? Y más o menos le dice la corte, Ricardo, los ministros que integramos la corte, decidimos que tú, en efecto, tienes la razón, ¿no? Dentro de poco te va a mandar a llamar el juez y te va a preguntar qué sabes hacer, qué puedes hacer. Te va a preguntar para qué, quiere que le expliques para qué cosas necesitas ayuda y para qué otras no. Y entonces él designará o decidirá quiénes te van a prestar esa ayuda. Cuando tú creas que hay cosas que ya puedes hacer por ti mismo,
entonces podrás acudir al juez para que te escuche y te cambie, ¿sí? Esas formas de ayudas, ¿no? Y entonces Ricardo va con el juez, todavía enfrenta muchos obstáculos, hasta un regaño, hubo una queja en contra del perito que dictaminó en el procedimiento original de interdicción por un trato indigno en contra de este joven. El punto es que me parece que en esa primera resolución la Corte se quedó corta, ¿no? La Corte estimó la necesidad de reponer el procedimiento de interdicción por violación al derecho de audiencia de Ricardo, por una violación a su derecho de audiencia y debido proceso, pues porque no fue citado ni escuchado personalmente. Pero aquí la Corte dice que el procedimiento de interdicción debe ser interpretado conforme a la Constitución y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De tal manera que dice la Corte, existe una necesidad de que la autoridad judicial haga un razonamiento de graduación de la capacidad. La persona juzgadora debe razonar un análisis, debe hacer un análisis para identificar el grado de la capacidad de la persona que está sujeta al procedimiento, para determinar qué tipo de actividades puede llevar a cabo por sí misma y en qué actos requiere de algún tipo de representación. Esto es incorrecto, ¿no? Por dos aspectos. Uno, la capacidad no es objeto de graduación. La capacidad es una y es absoluta. Lo que debe de ser objeto de graduación es el apoyo, la intensidad del apoyo. ¿Qué tipo de apoyo que sea acorde a la discapacidad que presenta? ¿Y hasta qué grado el apoyo? ¿Para qué actividades sí? Pero no gradúas la capacidad, por un lado. Por el otro, el procedimiento de interdicción restringe la capacidad. De hecho, habla de incapacidad legal. Por lo tanto, no puede admitir una interpretación conforme con ni la Constitución, párrafo quinto del artículo primero de la Constitución, que habla de las categorías sospechosas y entre ellas ubica la discapacidad, ni tampoco puede ser acorde con el artículo 12 de la Convención, ¿no? Entonces, la Corte hizo muy bien en analizar este aspecto. Incluso hubo un voto particular del ministro Cosío porque él estaba por la idea de conceder el amparo de manera absoluta, no regresarlo al juzgado de origen, sino conceder el amparo, porque dice que no podían dos sistemas tan opuestos subsistir. Era inadmisible que se reconociera la existencia del procedimiento de interdicción en armonía con un procedimiento que implica la sustitución de la voluntad con un procedimiento de asistencia en la toma de decisiones, que es el sistema de apoyos, ¿no? Por eso decimos que en esa primera resolución la Corte hizo bien, pero no hizo lo suficiente, ¿no? Sin embargo, la Corte empezó a emitir este tipo de resoluciones en amparos y no es sino hasta marzo del 2019 cuando resuelve el amparo en revisión 1368 del 2015, donde ya la Corte abandona el criterio de la interpretación conforme y determina que en un juicio de interdicción es violatorio de sus derechos humanos el que se declare la incapacidad de una persona con discapacidad, ¿no? Dice la Corte que el estado de interdicción viola los derechos humanos de las personas con discapacidad al grado de llegar a cosificarlas. Porque fíjate, es muy distinto hablar, lo mismo ocurre con las infancias, de que son objeto de protección y otra cosa es que sean sujetos de derechos y que esos derechos deban de ser protegidos. Son dos cosas bien distintas, ¿eh? Ojo con eso. Una cosa es que la persona sea considerada objeto de protección y en donde el Estado y a través de las personas que él designe van a decidir todo por la persona. Y otra cosa es decir, esta persona tiene una dignidad inherente. Esta persona es sujeta de derechos y obligaciones, titular de derechos, ¿ok? Y por lo tanto, mi función como Estado es garantizar que pueda ejercer esos derechos, ¿no?
Entonces dice la Corte, lo cierto es que se llega al grado de cosificarlas al someterlas a la decisión de un tutor, restringiendo de forma pues injustificada realmente la facultad que tienen todas las personas de expresar su voluntad y autodeterminarse, ¿no? Para la Corte, ya en esta resolución del 2019, esta resolución es de un asunto en donde una persona, un adulto con discapacidad, había sido declarado en interdicción al fallecimiento, fue declarado en interdicción, se designa como su tutriz a su madre, fallece su madre y entonces me parece que es una tía, una hermana, la que es designada como su tutriz, pero él se separa, él se va a vivir incluso a otro estado de la República, él tiene derecho, él es heredero, me parece que es el único universal heredero en la herencia, en la sucesión de la madre, y él hace su dinámica, hace sus actividades, hace su vida funcional, e incluso celebra matrimonio. Y pues, después viene y dice, oye, quítame el estado de interdicción. Y ahí el juez incluso ni siquiera le permite el acceso, ¿no? Dice, no al lugar acordado de conformidad, porque tú estás declarado en interdicción y quien viene de venir en tu nombre debe ser tu representante, es decir, tu tutor. El asunto llega hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí conoce, si mal no recuerdo, la ministra Norma Piña, y entonces decide que el proceso de interdicción implica una injerencia en las posibilidades de amplia actuación de una persona, de manera que se limitan sus derechos fundamentales. Y entonces el análisis de toda norma que aborde el tema de las personas con discapacidad, dice la Corte, debe de hacerse siempre, lo que les decía, de la perspectiva, desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de igualdad y de no discriminación, ¿no? Y dice, esos principios, la igualdad, la no discriminación, son transversales, inciden en toda la vida de una persona, ¿no? Son el eje de interpretación que se haga de las normas jurídicas dentro del sistema mexicano para ver si estas son acordes a los derechos fundamentales que ya son reconocidos en el ordenamiento internacional. Bajo ese orden de ideas, dice la Corte, dice, en una nueva clave, dice, en una interpretación en clave evolutiva, dice, o sea, hemos evolucionado de lo que dijimos en 2013 a lo que decimos ahora en 2019, en una interpretación en clave evolutiva, decidimos, admitimos que el procedimiento de interdicción no admite interpretación conforme. En consecuencia, es violatorio de derechos fundamentales de las personas con discapacidad, en particular, es violatorio del artículo 12 de la Convención y es inconvencional. No se puede aplicar. ¿De acuerdo? Diversas interpretaciones ha dado ya la Corte para diversos tópicos, en donde reconoce ya y señala que el procedimiento de interdicción es inconstitucional y es inconvencional. En 2014, poco después de la decisión de Ricardo Adair Coronel, ustedes pueden ver en YouTube una entrevista directa con Ricardo Adair Coronel. Y ustedes lo van a escuchar y van a decir, bueno, pues con razón, pues este chico es perfectamente funcional, ¿no? Y es inteligente, ¿no? Hay gente que puede ser mucho más inteligente que tú o que yo y que tiene una discapacidad que simplemente le impide comunicarse, tal vez, que implica la necesidad de hacer ciertos ajustes o hacer una dinámica de comunicación distinta, pero que eso no significa que no puedan manifestar su voluntad, ¿no? En 2014 tenemos el primer protocolo, que se llama protocolo para casos que involucran derechos de personas con discapacidad, de 2014. Recuerden ustedes que la Corte ha hecho esta labor de emisión de protocolos que orienten a las personas juzgadoras y también a los litigantes sobre cómo llevar a cabo su actividad de manera que sea acordes a los tratados internacionales, que permitan la implementación correcta en sede jurisdiccional de los tratados internacionales en derechos humanos. El protocolo de adaptación para casos que involucran derechos de niñas, niños y adolescentes del 2012, el de género, el de discapacidad del 2014, y de 2020, de 2021 para acá se han actualizado esos protocolos. Y ya tenemos el protocolo para juzgar con perspectiva de la infancia, para juzgar con perspectiva de discapacidad 2020, 2021, 2022, y más recientemente, hace 2 años, si mal no recuerdo, el nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad.
El primer protocolo, el del 2014, cuando se refería al principio del respeto a la dignidad inherente, a la autonomía individual de las personas con discapacidad, que implica por necesidad la libertad en la toma de sus decisiones propias y la independencia de las personas, señalaba muy claramente, decía el protocolo, se recomienda a los jueces, a las juezas y jueces, se abstengan de continuar aprobando nuevos casos de interdicción de personas con discapacidad y adoptar el modelo del sistema de apoyos en la toma de decisiones para que no se les siga negando el reconocimiento a la capacidad jurídica y a la libertad de tomar sus propias decisiones, ¿no? Y dice el protocolo, es indispensable que todos los operadores jurídicos se capaciten, ¿no? A fin de que puedan adentrarse, familiarizarse con el modelo social de la discapacidad, pero se lo referí creo en la sesión anterior, no solamente es una cuestión de capacitación, es una cuestión de sensibilización, sensibilizarse. Toda esta evolución, este tránsito de la interdicción al modelo de apoyos, no decimos que finalizó, pero ha tenido un punto trascendente con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Porque este Código Nacional establece un artículo 19º transitorio en el que se establece que se derogan todas aquellas disposiciones que establezcan procedimientos de interdicción cuyo objetivo o cuyo efecto sea restringir la capacidad jurídica de las personas mayores de edad, ¿no? De las personas que sean mayores de 18 años. Pero no está muy bien redactado, porque dice, de conformidad con lo previsto en las disposiciones transitorias del presente decreto, ¿no? Y las disposiciones transitorias dicen que el decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, pero que el código empezará a aplicarse de conformidad con la declarativa que realicen el Congreso de la Unión o los congresos de los estados, y que debe ser 120 días antes de que empiece a aplicarse el código en la entidad de la República que corresponda, y que el día 1 de abril de 2027 será el día en que debe de entrar en todos los estados. Entonces, si decimos que quedan derogados todos los procedimientos de interdicción que restrinjan la capacidad y que esto será de conformidad con las disposiciones transitorias, en teoría tendríamos que entender que van a quedar derogados en el momento en que en el estado de Tlaxcala se haga la declaratoria de inicio de vigencia y 120 días después empieza a aplicarse el código y ahí es cuando quedaría derogado. Lo cierto es que no, es decir, creo que tendría que haberse establecido que de conformidad con lo dispuesto o conforme a la fecha de entrada en vigor del decreto o de este decreto, ¿no? En términos del artículo primero transitorio. Ahora, lo cierto es que no necesitamos, perdón por la expresión, no necesitamos del transitorio para dejar de aplicar la interdicción. Si decimos que la Convención de los Derechos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor en México el 3 de mayo del 2008, que ya existe una observación general número 1 que interpreta ese artículo 12 de la Convención y nos da los parámetros de lo que es capacidad jurídica, apoyo, salvaguardas. Y si ya tenemos las resoluciones de la Corte y las tesis que nos indican que el procedimiento de interdicción no admite interpretación conforme, ningún procedimiento de interdicción tendría que estarse iniciando al día de hoy. Ninguno. Ahora, ¿qué pasa con los que ya fueron iniciados? En un principio decíamos, pues tendrían que sobreseerse. Yo creo que no. Yo creo que si hoy está vigente un procedimiento de interdicción que se inició a la luz de la regulación del ordenamiento procesal estatal, lo que tiene que hacer una persona juzgadora es inmediatamente hacer una regularización del procedimiento y establecer que la interdicción, por ser violatoria del derecho fundamental de la persona con discapacidad, impide que la autoridad judicial se pronuncie sobre la declaración de interdicción por restringir la capacidad jurídica. No obstante, a fin de garantizar, en términos del artículo 13 de la Convención, el efectivo acceso a la justicia de las personas con discapacidad, ordenar regularizar el procedimiento para que quien solicita el procedimiento sea la persona
con discapacidad o sea otra persona, le proporcionan a la persona juzgadora la información necesaria para entonces dirigir, conducir el procedimiento a la designación del apoyo que resulte más conveniente para la persona con discapacidad. Identificar si se trata de un apoyo ordinario, y creo que en ese sentido solamente se puede designar el apoyo ordinario cuando lo solicite directamente la persona con discapacidad, porque ello significa que podemos conocer su voluntad. Y solamente hablar de la posibilidad de que sea una tercera persona la que solicite la designación del apoyo, cuando, como lo dice el 445 del código, no digo que lo apliquemos, pero siguiendo la misma línea, cuando la persona con discapacidad de la que se trate, no haya manera de que conozcamos su voluntad. ¿Ok? Repito, si la persona con discapacidad hay manera de que exprese su voluntad, pues que sea ella y solamente ella la que pida la designación del apoyo. Yo necesito un apoyo, desígname juez un apoyo única y exclusivamente para abrir una cuenta en el banco, y permite que sea mi madre, mi persona de confianza, quien me dé la orientación para que yo vaya al banco, le reconozca al banco el carácter de persona de apoyo, pero al final sea yo quien manifieste mi voluntad, ya con el apoyo, ya con la información, ya con la forma de comunicación. Pero si se trata de una persona que por su discapacidad de plano no hay manera de que exprese su voluntad, entonces ahí sí permitiremos que sea otra persona quien solicite el apoyo en su nombre, ¿no? Si la persona con discapacidad sí puede manifestar su voluntad, solamente ella. No deberíamos de permitir que nadie más pida el apoyo. Para el caso de que alguien lo pida, necesitamos recabar su consentimiento. Oye, fulanito está diciendo que quiere que te designen un apoyo para esto, ¿estás de acuerdo? No, entonces no, se acabó, punto. Y ojo, aquí no depende en ninguna forma de un dictamen pericial, porque entonces estaríamos regresando al sistema médico rehabilitador. Solamente requerimos del consentimiento de la persona. ¿Qué pasa en aquellas situaciones en las que una persona con discapacidad ya fue declarada en interdicción, pero no debería de haber sido, o dice, oye, pues ya sabiendo esto, yo ya no quiero estar en interdicción? Creo que en la misma vía en la que se acudió a pedir el procedimiento de interdicción y se le declaró en interdicción, ella misma debe de acudir y decir, pues ya no lo quiero, punto. Y basta su ratificación. Ojo con esto, basta su ratificación. La persona con discapacidad, sabedora de que tiene un procedimiento de interdicción en su contra, si ya no lo quiere, debe poder acudir por sí misma. Ya la Corte ha emitido criterio en ese sentido. No necesita ir con su tutor. Justamente ese es el punto, que tenemos que reconocerle que tiene capacidad jurídica plena. Fue sometido a un procedimiento de interdicción, la declararon en interdicción, pero ese procedimiento y esa resolución violan sus derechos fundamentales. Y recuerden, tenemos un artículo 17 de la Constitución que dice: privilegia la solución del conflicto por encima de rigorismos procesales, tecnicismos, formalismos excesivos, ¿no? Hay ya un criterio jurisprudencial que dice que cuando lo que se pretende es una conversión del procedimiento de interdicción, pues los elementos que deben de tener en consideración el juzgador es, primero, que en efecto exista una resolución firme que haya declarado el estado de interdicción de la persona mayor de edad con discapacidad, ¿no? Pues de entrada, sí, mira, hubo una sentencia, ahí está. Y dos, la manifestación de la voluntad de dicha persona, ¿no? Es decir, que quiere que cese el estado jurídico de la interdicción, que quiere que se le reconozca su capacidad jurídica plena y que se reconozca que puede determinarse conforme a su voluntad, deseos y preferencias. Es decir, lo único que necesitamos es su manifestación de la voluntad, y que ella tiene y que ella misma nos refiera que tiene la facultad de otorgar su consentimiento. Si ella quiere un apoyo, que lo exprese, ¿no? Si requiere un apoyo para el ejercicio de capacidad, que lo exprese, y en su caso las salvaguardas. Pero de ninguna manera, para quitarle la interdicción, por decirlo de esta manera, de ninguna manera la persona juzgadora, para quitarle esa interdicción,
tendría que ordenar estudios médicos. De ninguna manera, ¿no? En ese sentido, les recomiendo, anoten, les recomiendo la lectura de 3 tesis jurisprudenciales, ¿no? La primera de ellas es la que se identifica con el número de registro digital 2025-583, que es justamente la que establece que la interdicción, el procedimiento de interdicción que está regulado en el Código de la Ciudad de México, del Distrito Federal, y que es igual que en la mayor parte de los estados de la República, incluyendo Tlaxcala, que ese procedimiento de interdicción viola el artículo 12 de la Convención, ¿no? La tesis 2025-583. La que le sigue, la 2025-584, que la persona juzgadora puede declarar el cese del estado de interdicción con base exclusivamente en el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es la 2025-584. Y finalmente, la tesis 2025-585, que establece que la declaración del cese del estado de interdicción no puede estar condicionada a ningún control médico. ¿De acuerdo? Así en escalerita, ¿no? La 2025-583, interdicción viola el 12. 2025-584, se puede quitar la interdicción con base en el 12 de la Convención. Y 2025-585, para cesar la interdicción, no es necesario control médico. Entonces, con base en esas tesis es que como juzgadores estaríamos en la total y absoluta libertad de que solamente decir, a ver, ya me lo pidió por escrito, que venga y lo ratifique. Viene, lo ratifica, es una persona, tiene discapacidad, sí. ¿Qué tipo de discapacidad? Pues no puede hablar ni escuchar, pero maneja el lenguaje de señas. Traigan un intérprete de señas. ¿Qué es lo que tiene que decir? Pues que ya no quiere estar en interdicción. ¿Requieres algún tipo de apoyo? No, pues mi mamá, que es la que me ayuda al lenguaje de señas. ¿La designas como tu apoyo? Sí, perfecto, queda designada como apoyo, cesa la interdicción, vámonos. Eso es todo. No tenemos que enfrascarnos en ningún tipo de procedimiento largo, vista al Ministerio Público y a ver qué dicen los familiares que pidieron la interdicción y a ver, desígname un médico y un perito. Nada de eso es necesario. ¿Ok? Bueno, con esto, ya voy cuidando el horario, estaré yo dando por terminada esta segunda sesión, que justamente ha tenido como fin el identificar cómo ha sido este tránsito, qué es el procedimiento de interdicción, cómo ha sido el tránsito al modelo social de la discapacidad, cuáles han sido las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué hacer cuando ya se tiene el estado de interdicción, cómo echarlo para atrás. Y la siguiente sesión ya estaremos hablando entonces, en caso concreto, que es lo que sí genera mucho ruido, mucho problema, es la designación de apoyos, ¿ok? Y me da mucho gusto haber estado aquí platicando con ustedes. Muchas gracias a la doctora Ana Laura Medina y nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Que tengan excelente día, tarde, noche, dependiendo a qué horas estén viendo este video. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Fernando. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.